¿Qué es lo que, mi gente? Bienvenidos a la industria. Sí, eso. Señores, existe mucho morbo alrededor de Nati Natasha, de si Nati Natasha tiene una relación sentimental con Rafi Pina. También de si Nati Natasha tuvo una relación sentimental con Daddy Yankee o si tuvo una con Don Omar. Y en este programa, en esta entrega, te vamos a sacar de dudas de una vez por todas. Pero antes de entrar en materia, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones como te estoy mostrando en pantalla. Haz clic en me gusta en este video, deja tu comentario y comparte este video en todas tus redes sociales. Sí. ¿Qué es lo que dicen los muchachones? Todo chilling, todo frío, todo nieve, viendo que hay bobo con Nati Natasha. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que es, papi? Dime. Yo no dejo a los bobos. Vamos a tener que ponerle uno como Jaraca. No me compares, porque antes de Jaraca hace rato que eso estaban activos en los códigos. Señores, Nati Natasha, cibaeña ella, ¿verdad que sí? Santiaguera. Santiaguera. Mujer bonita esa, ¿eh? Yo no la recuerdo a ella de la universidad, pero por los años que ella estuvo allá, tuvimos la misma universidad. Nos tuvimos que haber cruzado un par de veces, la verdad. Ya. ¿Tú crees? Pero ella se fue en el mismo año que yo me gradué. Nosotros tuvimos en el mismo lapso de año y todo. En la misma universidad. Y el espacio de la universidad entera tenía una sola cafetería. Bueno, tenía dos. Una bajo techo y una al aire libre. Y en la que era al aire libre, todo el mundo se sentaba ahí. Cuando viene yo no la recuerdo a ella. Cuando viene a ver, tú tuviste tu romance con Nati Natasha. ¿Qué fue? Cuando viene a ver, yo tomé ese listado. Uy. Bueno, mira algo que te voy a decir. Yo quiero, antes de entrar al grano, hacer un breve análisis de por qué es que la gente tiene estas dudas. ¿Por qué la gente asocia a Nati Natasha con Rafi Pina? Dale, grano. Su manager, su manejo, mucha cercanía, mucho roce. Hay muchas preguntas, muchas incógnitas acerca de que si Nati Natasha, que si Rafi Pina andaban juntos el día que tal y tal foto, de quién le tiró esa foto, que estaban en la piscina. Se ve muy cariñoso, se ve muy cariñoso. Sí, se siente como mucho contacto. Incluso en algunas en algunos conciertos fuera del país, de Puerto Rico y eso, se hospedaban juntos en la misma habitación y en el mismo hotel. ¿Cómo? Salieron reportajes en otra plataforma televisiva donde se veían muy juntitos de mano, agarraditos de mano, que después de terminar la actividad, ellos agarraban y se iban de mano a cenar por ahí y llegaban al hotel juntos, agarraditos de mano. Entonces por eso se rumoraba y se planteaba de que existía un romance entre ellos dos. Pero de ser cierto, sería una linda pareja, ¿no? Linda pareja sería si fuera conmigo. Ay, bobo. Señores, él tiene el cerebro ejercitado. Tiene mollero en su cerebro. Ya lo sabe. Bueno, también hubiese sido una linda pareja si hubiese tenido una relación con Daddy Yankee, ¿o no? Me equivoco. Los fanáticos soñarían con eso. Yo sé que Miredi, la esposa de Yankee, ve esto y ahora, eso es lo que yo te iba a decir, que ahí en verdad, yo difiero, tú sabes. Suéltala. Yo difiero de lo de Daddy Yankee. ¿Por qué? Porque primeramente Daddy Yankee es un hombre muy profesional, tú sabes. Pero eso no quita que se le haga su lío. Pero en verdad el otro un gántel. ¿Cuál es el otro? El dog, Secret Dog. Es un bellaco, el chamaquito, bellaco. Ese no le siento el respeto profesional que tiene Daddy Yankee. Entonces lo que cruza. Entonces lo que tú dices que Don Omar sí pasó por ahí. Bueno, yo te voy a decir de fuente oficial, porque Río Piedra, un saludo para mi hermano el animal, que no es de Boquilla. Hay bobo, hay unos rumores de una noche, de unos conciertos y una vaina. Y unos videos que se hicieron. Entonces, ¿tú supiste? Que no es de Boca. ¿Qué fue? Don Omar, ponte claro que Nati Natasha, ella está muda. Ahora, es que es difícil, hay rumores. Es muy difícil resistirse a los encantos de esa cibaeña. Ustedes la han visto bailando. Por ejemplo, yo vi un video de ella. Déjame en los comentarios si ella está buena. Si tú estás de acuerdo con Joven. Yo vi en un concierto en sus inicios, cuando Don Omar la estaba con el tema que tenía con Don Omar. Le diste el clavo. Tenía unos movimientos que llamaban mucho la atención porque se hizo ella hasta viral con eso. Todo el mundo empezó como a tirarle el ojo a Nati Natasha porque, ay, ¿cómo se menea? ¿Entiendes?
Entonces, yo pienso que es una mujer que es difícil de resistírsele a esos encantos. Es más, yo te voy a decir la verdad, ellos están metiendo mano. Natina está chipina. Lo dije yo, declarado yo, están metiendo mano. ¿Tú sabes por qué te digo que están metiendo mano? ¿De qué? ¿Tú tienes fuente segura Pero para eso? espérate, que aquí- ¿Para tú asegurarlo? Que están metiendo mano y están metiendo mano. ¿Tú sabes por qué están metiendo mano, yo? Porque es que esa gente, ella no se declara. Dime, ¿cuál es la mujer de Rafi Pina? O la novia que se ha declarado últimamente. Nunca se nunca. ¿Y ella cuál es el de ella? Sí, pero antes de, yo creo, porque yo no lo Ajá. conozco mucho la historia de él, antes de él manejar a Nati Natasha tampoco había un sonido de una esposa. Ya. Yo no recuerdo. Por eso mismo. No, pero que una cosa no tiene que ver con la otra. No me hable de eso, esa gente está metiendo mano, dije yo, y punto. Y yo me la cargo, cualquier vez me la Hace juego. días, en tiempo de cuarentena también, se vio en la casa de Rafi Pina, donde estaban haciendo una parrillada y Nati Natasha estaba dentro de la familia. Entonces quiere decir, donde Eso está estamos en ahí, cuarentena, está eso quien está está con su familia en su ahí, casa, eso está que busca a ahí. Nati Natasha en la casa de Rafi Pina, a menos que sea cuestiones de trabajo, que se vaya Pero yo a lo que te voy a hablar. decir, yo lo que te voy a decir. ¡Bum! Una tipa, ¡bum! Yo le tiré, ¡bum! Para frenarle su casa. ¡Bum, bum, bum! Y me dijo que no, porque estábamos en cuarentena. Sí, Entonces, ve. si Rafi Pina se dijo con la tiratacha en cuarentena, es porque hay otro bobo. Mami, pónteme la mascarilla que vamos allí. No, yo mira digo- muchacho, yo digo- ahí hay bobo. Yo digo que eso está tratando de mercadearla a un formato de cuando tú sabes cuando eres de primera estrella, o sea, joven, de que le dicen no te conviene tener novio ni novia. ¿Por qué? Porque la juventud, todo el mundo quiere, tú eres el ídolo, tú eres la sensación. Claro. Entonces, si te hicieran una novia o algo, ya te van a encasillar como que eres de esa persona. Entonces, yo creo que ella la está manejando así, de que, soy soltera para que, pero en realidad Pina es que se está comiendo Ahora, yo ese te voy a decir bizcochito. algo. No, pero yo le voy a decir, después del comentario del grande, le voy a decir la versión oficial y le voy a decir mi opinión de lo que yo creo. No, que yo lo que te voy a decir es algo que Dios bendiga a Rafi Pina. Bueno, gusto, mano. Que no es de boca. Que no es de boca. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Mira lo que te voy a decir oficialmente. Declaraciones de Nati Natasha en algunos medios digitales que ha estado dando últimamente. Ella, luego de mucha insistencia y de varias entrevistas en diferentes medios donde ella tuvo una estrategia ante esa pregunta muy evasiva y al mismo tiempo como con una intención de dejarle a la gente la incógnita. La incógnita. Sí, yo me di cuenta que había una estrategia de marketing para su proyecto de que la gente se quede con la duda. Es como que el que crea que sí, que Sí, siga sí, creyendo que que siga sí. creyendo que sí. El que crea que no, que siga creyendo que no. Y el que no sabía, que siga no sabiendo. Normal. Esa es la estrategia. Y es una estrategia que viene desde el manejo. ¿Verdad? Claro. A ella le conviene que haya un sonido. Que se mantenga ese sonido. Que se mantenga eso, esa conversación, porque la mantiene vigente. Claro que sí. ¿Tú me entiendes? Pero ella oficialmente, después de mucha insistencia, declaró que ella no tiene una relación con Rafi Pina. Que ella tiene una relación muy familiar, de mucha amistad, o sea, una relación familiar entre ellos, y que ella se siente cómoda con que la gente crea lo que quiera. Amigos Porque con ella, derecho eso amigos con derecho. bueno, pero lo que yo te estoy diciendo es la versión oficial de su propia boca. Ella desmintió categóricamente que ella no tiene una relación con Rafi Pina. Cuando le preguntan sobre Don Omar, también dijo lo mismo. Explicó que con Don Omar no tuvo una relación. Incluso explicó cómo su finanza a ella no le fue bien. Todo parece indicar que ella no tuvo participación. Pero, una pregunta. Cuando estaba con Don Omar no era que la tenía bajo su sello disquero, La firmó en el orfanato. en el orfanato. Yo Ahí pensaba fue que ella salió. Simplemente ella tenía el manejo de Rafi Pina y que había hecho colaboraciones con Don Omar. Yo tenía entendido, creía. No. Ella salió fue en el orfanato. Sí, pero no como artista bajo el sello. Pero claro que de- sí, de- ella, en la canción Dirty Love, que fue el éxito más grande que ella tuvo con Y- Don Omar, ajá, fue bajo el orfanato. no solamente fue bajo el orfanato, fue uno de los sencillos del álbum, entre los álbumes que ellos lanzaron. No recuerdo si Meet the Orphans el 1 o el 2, pero en uno de los dos álbumes, esa canción fue uno de los sencillos que se promocionó. Y él estaba buscando una voz femenina, sí, un talento emergente, porque Don Omar es un negociante, es muy negociante.
Entonces él buscó un muchachito con mucho talento, que le interesaba el sonido, para no pagarle lo que le tuviera que pagar a un artista establecido, ¿entiendes? Ya. Porque según lo que ella explicaba, la única participación que ella tenía en la ganancia, ella cobraba $700 por cada tarima que ella participara. Ojalá y fuera el Luna Park en Argentina. Ojalá y fuera 50,000 personas y el evento se ganaran todos los millones del mundo. Ella cobraba $700 por subirse a una tarima. Aunque gastara 1,500 en ropa. Ella cobraba 700. O sea que ella salió de barata del proyecto de Don Omar. Y yo creo que es verdad. Porque si ella hubiese tenido algo íntimo con Don Omar, sale en mejores condiciones. Y ella, después que salió del sello de Don Omar, duró mucho tiempo para volver otra vez a la palestra. O sea que se notó. Imagínate que yo hubiese tenido algo sentimental con él, hubiese tenido una mejor posición económica. Probablemente se hubiesen usado más la Y que te plataforma. voy a decir algo, porque ya entramos en materia de Seriedad. De seriedad del tema. ¿Sabe que se da mucho cuando las exponentes que son, yo que trabajo con nuevos exponentes, se da que cuando uno está trabajando una femenina, nueva exponente, siempre se entiende, la primera percepción del morbo que se entiende es que si empieza la artista empieza a trascender, eso se lo dio fue a fulano que le hizo esa producción. De una vez vulgarmente. ¿Pero que le dio qué? Vamos a cuidar la palabra, los temas. Ah, yo pensaba. O sea, ¿qué le dio qué? Vamos a ver. Que le dio de la miel, papá. Y ahora que De las mieles del deseo. o es de boca, o es de boca. Es de boca. Pa' ver. Entonces, eso pasa muchas veces, Yo pero era pa' ver. realmente, desde que ella salió una vez con Don Omar, eso se dijo de una vez, ¡ah, le está dando perdón! Pero eso siempre, ese morbo siempre está cuando son femeninas. Ahora, él lo de que para él lo crecer, él lo dijo en la canción. Él dijo, ya ¿Qué no le dijo? aguanto las ganas de tocarte, pero en realidad somos amigos. No siga cantando. Yo que- digo que me muero por ti. Espérate que nos van a tirar un strike de copyright en YouTube. Pero mira, entonces, siguiendo con esa parte, yo personalmente creo que no hubo algo entre ella y Don Omar. Porque tampoco se sintió ese Yo impulso. tampoco, pero más se sintió con Daddy Yankee. Sí, pero que ella entonces es amiga íntima del esposo de Daddy Yankee. no, Sí, yo difiero de todo eso. Con el Pero- que yo sí pero- digo, y vuelvo y lo repito, que con Pina sí. Parece, no, pero Con mira Pina lo que te voy a sí. decir. Parece que Daddy Yankee tiene cierta energía, porque así mismo lo trata la de la quinta estación, ¿cómo es que se llama? Natalia. Natalia Jiménez. Tienen una conexión increíble. Fuera de cámara tú lo ves cherchando y haciendo relajo como si fueran hermanos. ¿Me entiendes? Entonces, en conclusión, a lo personal, yo entiendo que con ninguno de los tres. O sea, pienso que existe la posibilidad que sí, más con Pina que con nadie, y que ellos pueden estarlo negando. Pero me voy a llevar más de ¿Tú quieres ver? su propia palabra. Eso es una cosa. ¿Tú quieres ver? Los otros días en Instagram, ella subió una vainita, un relajo con Pina de un video y todo el mundo, mierda, ¿y qué es lo que viene? Una ¿Qué es lo prueba que-?" de embarazo. Y cuando no está embarazada, y estaban los dos juntos, una prueba de embarazo, ¿por qué los dos juntos? Ella lo Es explicó. profesionalmente lo están tapando, pero ustedes están... No, también puede ser Ese estrategia de rato. marketing para que el tema vuelva y salga. Güey, Porque si Pina, te das güey, cuenta, si te das déjate cuenta, de en la eso. plataforma que se le hizo la entrevista, iniciando la entrevista, la primera pregunta que se le hicieron fue respecto a ese tema. Mira, Pina hizo una chelcha con una prueba de embarazo, solo. Y la gente empezó a poner en los comentarios que era de Nati, que era de Nati, que era de Nati. La gente dijo tanto que era de Nati que Pina de una vez vio una oportunidad de capitalizar ese relajo y volverlo un tema de mediático. Entonces él la buscó a ella e hicieron esa chelcha. Eso fue lo que ella explicó y a mí me hizo mucho sentido. ¿Tú me entiendes? Porque es que la gente de una vez empieza a conectar. No, que nadie es loco. Ahora, una cosa que yo no quiero dejar que toquemos es el problema entre Nati Natasha y la Insuperable. No sé si ustedes tienen algún dato de esa situación. Mira, Nati Natasha y la Insuperable compartían maquillista. Uno de los maquillistas de la Insuperable maquilló a Nati Natasha en unos premios y hizo un acercamiento entre ellas dos. Y de ahí en adelante ya comenzaron una bonita amistad que incluía a su esposa, Toxicro. ¿Qué pasa? Que en una ocasión, Nati Natasha, esto es lo que le estoy diciendo, señores, son declaraciones de Nati Natasha, trató de hacer el remix a la canción Me le subo arriba de la Insuperable y recibió una respuesta negativa de allá para acá. Uy.
eso como que le bajó la nota a ella. Y después, Toxic Crow dio unas declaraciones donde dijo algo negativo, como de Pina. Como de Pina y de ella, y entonces eso a ella le ha molestado Las bastante. dos parejas se fueron en discusiones. Y entonces no se ha dado la cercanía, pero Nati Natasha tenía la intención de hacer un featuring con La Insuperable. Todavía dice que está abierta a eso, pero como que tienen ese resentimiento por ese abajo. pequeño resentimiento, ¿tú me entiendes? Quiero recordarles, señores, que se suscriban al canal, que activen la campana de notificaciones, sugieran los temas. Venimos con muchas sorpresas, venimos con muchas cosas chulas. Quiero que me dejen en los comentarios si tú estás de acuerdo con lo que nosotros hemos dicho sobre Nati Natasha y todos esos hombres grandiosos, famosos, emprendedores, multimillonarios que la rodean. Y también qué tú crees de este problema con La Insuperable. ¿Tú estás de acuerdo con La Insuperable? ¿Estás de acuerdo con Toxic Crow? ¿O estás de acuerdo con Nati Natasha? ¿Ustedes quieren agregar algo más? Su saludito, que esto, que lo otro. Saludito, mi gente, para Julio Alejandro Martínez y para María Victoria, mis sobrinos. Yo quiero darle un saludo como siempre, ustedes saben, a los códigos de la calle que están apoyando full el proyecto de la industria, que no es de boca. También darle un saludo a Castillo Récord en la casa, mío personal, y un saludo también para Dianita. Perdona, Frecoqueto, que ese hombre me tiene fundido. Ese hombre está cristiano, a meterme, dijo. Falta alguien. Espérate. Falta alguien, que soy yo que lo voy a saludar hoy, que es un panita que está comentando en todos los videos. Pero que tú me tienes que decir el nombre. Ariel Flow. Ariel Flow. Activo Ariel Flow en la industria. Ariel Flow. Sí. Señores, Ariel Flow está coronado como el usuario number one. ¡Ay, mi madre, bobo! Usted es el usuario número uno porque usted pone comentarios en todos los videos. No bulto. Usted se merece que nosotros le demos ese reconocimiento. No bulto, ay, bobo. Pero so pena de que otro aparezca y le quite su puesto, así que no se lo deje quitar. Normal. Porque después en otro video va a estar felicitando al otro usuario. Ya lo sabe. Tenemos que buscarle un nombre al usuario de la industria. Sí. Si hay que buscarle un nombre. Sugieran un nombre y pónganlo en los comentarios. Sí. Sí, Los industriales. Algo así. Los industriales. Los industriales, los industriales, o no sé, dennos idea. Dennos idea. Pero ya antes de irnos, dame la luz de ese poloche que tú tienes hoy. Dame la luz de poloche, que lo vean bien el poloche en el video. Esto es Undercover Records en la casa. Suscríbase al canal de Undercover Records en youtube.com/Undercover Records con Z al final. youtube.com/Undercover Records. Le voy a dejar el enlace en la descripción del video. Señores, y nada, ha sido un placer compartir con ustedes, que ustedes nos vean, que ustedes consuman el producto, y estamos aquí para ustedes, así que ya ustedes saben, señores. ¿Qué fue? Nos fuimos, que no es de boca. Esta es la industria.